¿Te has preguntado en qué consiste la economía política del ajuste macrofiscal, la reforma estructural y la privatización territorial? Bien, esto es un concepto muy complejo, sin embargo, para entenderlo, primero debemos conocer en qué consiste el sistema mundo y acumulación por desposesión. De acuerdo con Pablo Dávalos, este sistema consiste en una serie de políticas que conforman el capitalismo de financiarización, que, como dice el texto, lejos de criticar al capitalismo, en realidad forma parte del mismo sistema. En América Latina específicamente, existió un modelo neoliberal que luego de su agotamiento transicionó a lo post-neoliberal, lo que llevó a los gobiernos a cambiar su política. Sin embargo, es importante recordar que el capitalismo es un concepto complejo, que está en constante expansión, con asimetrías, jerarquías, distancias y diferencias en su estructura, dependiendo su contexto. Ahora, dentro de este concepto se desglosan algunos subconceptos, de los cuales hablaremos primero del llamado sistema mundo y centro-periferia. En este concepto, aunque tenga un nombre que pueda parecer complejo, en realidad es más sencillo de comprender de lo que parece. Imaginemos que vivimos en un círculo y que en el centro se acumulan todos los recursos. Ahora imaginemos que al momento de repartir esto, la mayor parte se quede en el centro. Y no solo eso, los que viven más en la orilla quieren obtener esos recursos, pero se los dan a un cambio de un valor superior al que pueden pagar. Esto genera un entorno de desigualdad. Esto justamente es lo que, de acuerdo con la lectura, provoca el capitalismo en el sistema mundo y centro-periferia. Es justo esta acumulación la que lleva al concepto de acumulación por desposesión, el cual refiere a cómo los países o grupos poderosos toman el poder de algunos recursos de los menos poderosos. Para poder entenderlo, recordemos lo que pasó en la colonización. Los europeos se hicieron de los recursos de las tierras conquistadas y lo distribuyeron a su antojo, lo que poco a poco llevó a una lucha de clases y sobre todo resistencia por parte del sector afectado. Esto es lo que, de acuerdo con el texto, provoca la acumulación de recursos en el centro del sistema. Pero luego de explicar esto último surge una duda: ¿cómo logran convencer a las personas para aceptar estas políticas? Para esto se utiliza una de las herramientas más longevas de la historia de la humanidad, el discurso. Es a través de esta estrategia que se busca convencer y sobre todo sobreponer el poder, imponiendo así la legitimización de estas políticas. A este concepto se le denomina hegemonía. Ahora, para terminar con el tema, debemos explicar tres últimos conceptos que van de la mano y que, de acuerdo con la lectura, demuestran la manera en la que el capitalismo puede separar sus necesidades de lo moral o de las consecuencias morales con tal de satisfacer sus necesidades. Por una parte está la biopolítica, que refiere a los procesos por los cuales las organizaciones buscan justificar acciones que atentan directamente con las personas o con la vida misma, como lo es experimentar con métodos médicos poco éticos, por poner un ejemplo que se mencionó en la misma lectura. La tanatopolítica no está muy alejada del concepto anterior, pues busca legitimizar la estigmatización de distintos grupos sociales, con un ejemplo claro que dice en el texto: tratar de terroristas a los activistas. Finalmente, la geopolítica separa los territorios de su naturaleza para verlos como una fuente de recursos, justificando así la afectación de la naturaleza con tal de la explotación de su terreno. Todo esto en conjunto nos muestra cómo funciona el capitalismo en la economía política del ajuste macrofiscal, la reforma estructural y la privatización territorial. Espero haberlo podido explicar de una manera que se pueda entender, especialmente para tú que eres un infante. Y por supuesto, espero haber cumplido con la actividad. Un saludo.